Tenga buenas tardes cada uno de ustedes. En nombre del Instituto Especializado de Educación Superior del Espíritu Santo, reciban la más cordial bienvenida a esta ponencia número 5. Tenemos como ponente invitado al licenciado Kevin Escalante. Kevin es una de las personas que han trabajado por años en el área educativa y en esta tarde él nos va a compartir el tema de manejo de la ansiedad y la disciplina en los procesos educativos. Es para mí pues de alegría poder presentar a Kevin. Él tiene conocimiento sobre neurociencias, ha trabajado mucho en el área educativa, ha trabajado como consultor en diferentes instituciones y también pues ha dado clases a nivel de educación superior y en niveles básicos. Así que cedo los micrófonos al licenciado Kevin Escalante, ¿verdad? Para que pueda compartir su ponencia. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Tengan todos muy buenas tardes. De verdad que es un placer para mí el poder estarme dirigiendo a cada uno de ustedes en esta nueva modalidad de la educación. Vea que es importante que siempre la llevemos a la par en medio de todas las circunstancias en las que estemos. En esta tarde vamos a hablar así quizás a manera general para poder llegar a lo específico posteriormente a través de las preguntas que usted citar en cada uno de ustedes. Como muy bien decía el licenciado, vamos a hablar un poquito de la ansiedad y qué tiene que ver esto o cómo se manifiesta en los ámbitos educativos. Em, para poder empezar y poder determinar en sí o poder llegar a la afectación ya propia a nivel educativo, es sumamente necesario que nosotros entendamos qué es la ansiedad. Porque en el medio en el que nos desarrollamos, el medio social en el que vivimos, las condiciones en las que estamos en este momento, em, tienden a estereotipar sobre qué es la ansiedad y confundimos muchas veces diferentes estados de ánimo, confundimos diferentes formas conductuales y esto nos imposibilita a nosotros o nos condiciona a poder sentirnos y estar más susceptibles frente a diferentes circunstancias. Entonces, es importante que nosotros entendamos así general qué es la ansiedad. La ansiedad, si bien es cierto, es un sistema de alerta que tiene nuestro cuerpo desde la forma no patológica, desde la forma más, podríamos decirle, tranquila. La ansiedad y el miedo están muy bien, eh, son muy necesarias en nuestro cuerpo, son muy necesarias en nuestro día a día. A ver, si yo voy por la calle, por ejemplo, a manera de ejemplo, y voy viendo o veo que alguien sospechoso va acercándose a mí, automáticamente tengo reacciones en mi cuerpo, automáticamente tengo reacciones a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, y obviamente eso me hace tomar cierta conducta, ¿sí? Me hace comportarme de diferente manera. En estas circunstancias, en estos momentos, la ansiedad o el miedo o el temor, o sea, actúan en nuestro cuerpo como algo muy bueno, como algo positivo, porque nos ayudan a nosotros a poder vivir la vida más tranquila, a poder tomar nuestras precauciones, a poder determinar mejor qué recomendaciones tomar frente a ciertas circunstancias. Y todo esto me ayuda a mí o a todas las personas a poder tener como límites marcados. Em, Sin embargo, está el exceso. Se sabe que todo exceso es malo, todo exceso tiene una repercusión y todo lo que es problema mental, todo lo que es situaciones de afección mentales, que comúnmente las personas le llaman enfermedad mental y que deberían de llamarse como patologías mentales, eh, todo esto obviamente tiende a alterar nuestro estado de ánimo, tiende a alterar nuestro cuerpo y empieza toda una serie de sensaciones, toda una serie de situaciones en mi cuerpo que obviamente me van a dar cierto tipo de cambios, tanto en el estado de ánimo como también en mi parte física, en mi parte conductual. Entonces la ansiedad es, para poderla entender de una manera como superficial, podríamos decirlo ahorita, por el mismo hecho que vamos a llegar a las preguntas,
La ansiedad es un exceso de energía, es un exceso de pensamiento que me hace actuar de maneras desproporcionales y que obviamente está muy ligada a la forma en cómo yo pienso, en cómo yo percibo el mundo, en cómo yo observo lo que pasa a mi alrededor. Entonces, tiende a dimensionar diferentes partes de la vida humana. La ansiedad es difícil en su fase patológica porque condiciona al ser humano a unas situaciones que no son agradables. Y como les decía hace un momento, la ansiedad tiende a dificultar o se tiende a asociar a otro tipo de situaciones, como por ejemplo la depresión, pero podríamos preguntarnos qué tiene que ver la ansiedad con la depresión y tiene mucho que ver. Em, Podría también ante el estrés agudo, el estrés crónico, que si bien es cierto son complementarios o tienen mucho similitud, son bastante diferentes en cuanto a la raíz por la cual que se expresa todo esto. Entonces, la ansiedad dentro del sistema educativo, dentro de las prácticas educativas, como usted, como futuros docentes, como docentes que somos, es necesario que nosotros podamos lograr dimensionar cómo puede afectar. Y hay que verlo desde la globalidad de lo que es, porque afecta o se expresa desde mi parte física, también mi parte mental y obviamente mi parte conductual. Entonces todo esto va generando ciertas pautas que imposibilitan el desarrollo óptimo o el desarrollo adecuado de cada una de las tareas y de las funciones que yo debo de desarrollar. Dentro de lo que es la ansiedad, puede ser la evitación, puede ser el estado de agonía excesiva, la sudoración, opresión en el pecho, falta de aire, y todos estos síntomas me están dando a entender que estoy viviendo un estado ansioso. Sin embargo, no siempre está asociado a la ansiedad. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros, cuando veamos este tipo de situaciones, no adjudiquemos a un diagnóstico, no digamos que la persona tiene tal situación o que tiene cierta dificultad, sino que nosotros poderlo observar desde una perspectiva un poco más tranquila y poder ayudar, poder dar la intervención necesaria a quien lo padece. Vea. Bien, entonces, entendiendo que la ansiedad es un estado excesivo de energía, un estado excesivo de preocupación que me lleva a evitar ciertos escenarios, que me lleva a evadir ciertas responsabilidades y que me lleva a postergar continuamente las labores que yo tendría que estar desarrollando. Todo esto, obviamente, tiene alteraciones en el ser humano dentro del ámbito educativo nosotros lo podemos ver a nivel de los niños, con todas estas situaciones que se están viviendo a nivel de adolescentes, a nivel de jóvenes, incluso a nivel universitario. Hay mucho estudiante actual que está viviendo situaciones difíciles, adaptativas y que están asociadas con la ansiedad. ¿Cómo manejar todo esto? ¿Cómo poder desarrollar una forma desde la docencia para poder ayudarle a todas estas personas que nosotros logramos observar? Es normal, es bastante normal que frente a circunstancias, que frente a diferentes momentos, yo tienda a sentirme, como lo decimos no comúnmente, ¿verdad? Ansioso. O que yo, por ejemplo, voy a tener un parcial y sé que es un parcial difícil, obviamente empieza la preocupación excesiva producto de ese examen. Y entonces empiezo a elaborar una serie de pensamientos que en lugar de abonar a la solución de la situación, me encaminan a una serie de dificultades más grandes. Porque luego dicen los estudiantes, es que me quedé en shock, es que no hay que poner. Y licenciado, yo sabía cuál era la respuesta, pero no pude responder porque se me olvidó y había estudiado toda la semana. Entonces, todas estas situaciones obviamente son producto de algo y eso está bien alimentada, la ansiedad está bien alimentada en la forma, en la concepción que nosotros tenemos sobre los acontecimientos, en cómo yo percibo las cosas, en cómo yo observo y posteriormente elaboro en mi cabeza las situaciones. Entonces, tiene que ver la parte cognitiva, es fundamental. Para poder entender la ansiedad, la función cognitiva es primordial, porque la ansiedad, si bien es cierto, es un exceso de preocupación, es un exceso de
temor, de miedo, de pánico, de angustia, de timidez, de introversión. Si es un exceso de todo eso, obviamente entonces hay que limitarlo, hay que saber cómo canalizar toda esa energía, porque estamos diciendo que es un exceso, entonces hay que saber cómo canalizar, hay que saber cómo regular todas esas situaciones que nos hacen enfrentarnos a estas cosas. Desde la parte normal de la ansiedad o como se, por ejemplo, en la población estándar, en la población que actualmente estamos, es normal, por ejemplo, que una persona se sienta ansiosa por haber pasado que 63 días dentro de su casa, sin salir de su casa, por las condiciones sociales en las que vivimos. Es normal que una persona, producto de eso, tienda a reaccionar de maneras desproporcionadas a como comúnmente es la persona. Y muchas veces dicen, yo no sé por qué reaccioné de esta manera si yo no soy así. Entonces, muchas personas lo asocian, es que estaba estresado, es que ya no hay o qué hacer con mis problemas, es que de verdad yo ya no logro entender qué hacer con mi vida. Entonces, todas estas cosas podrían sonar como patológicas o de un desajuste en la función neuronal, en la función de la ejecución, en la función psicológica, pero tiene mucho que ver en cómo yo estoy alimentando mi ser, en cómo yo estoy potencializando lo que realmente soy o lo que quiero llegar a ser. La ansiedad se carga, se nutre, se carga excesivamente de los pensamientos negativos. Entonces tengo una situación que me produce ansiedad, algo externo o puede ser interno, pero generalmente es algo externo. Luego yo elaboro en mi cabeza toda una serie de situaciones, de pensamientos catastróficos, de pensamientos caóticos, y eso ayuda a que la ansiedad, en lugar de ser disminuida, aumente cada día más. Entonces, es complejo porque, como les digo, la ansiedad se tiende a confundir con otro tipo de padecimientos o con otro tipo de dificultades, pero es importante que nosotros entendamos cómo se expresa eso. Dentro de las condiciones sociales en las que estamos, por ejemplo, es normal que haya ansiedad en la población general. De hecho, no estando en estas condiciones, se dice que un 30-40% de la población mundial padece de ansiedad como un producto patológico, no como un producto circunstancial, porque como les mencionaba, en ciertos momentos de la vida, yo puedo llevar a experimentar cierta situación ansiosa, pero eso no significa que yo tenga un trastorno de ansiedad o que yo tenga un problema psicológico enfocado a la ansiedad, sino que mayormente es el mal manejo de las situaciones que me hacen caer en crisis. Y las crisis se confunden con estados ansiosos o el estrés, el exceso de trabajo, el exceso de estudio en algunos casos, el exceso de tantas cosas, obviamente me va a llevar a que yo desarrolle pues unos estados comportamentales, con mi comportamiento, de mi estado de ánimo no tan buenos, no tan óptimos. Y esto no me va a ayudar a que yo me desarrolle bien. Entonces, eso es la parte de la ansiedad en su faceta desde lo normal, desde lo cotidiano hasta lo patológico. Dentro de lo patológico, pues existe una variedad de situaciones ya específicas dentro de lo patológico, pero no nos vamos a enfocar en eso ahorita por las condiciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ubicar, cómo yo ubico, cómo yo desarrollo, cómo yo observo, cómo yo desde docencia, cómo yo desde el que imparte la clase y tengo a mi cargo 30, 40, 50, quizás más alumnos, distribuidos quizás en diferentes segmentos, cómo yo logro observar todo esto y no caer en un estado ansioso? Porque esa es otra cosa. Pues bueno, la salud mental o la salud, según la Organización Mundial de la Salud, radica precisamente en el bienestar físico, mental y también social. ¿Cómo lograr eso? Esa es la pregunta del millón. Eso es lo que muchos tratan de buscar a través de libros de autoayuda, diferentes tipos de videos en la red y en el YouTube y tantas cosas. Sin embargo, es importante, es muy importante que nosotros creamos, que nosotros creemos
que nosotros elaboremos una serie de situaciones que nos ayuden a obtener cierta estabilidad o placer propio. El placer, obviamente, entendiéndolo desde la parte necesaria del ser humano. El ser humano se mueve en base a placeres y la ansiedad lo que viene a hacer es limitar mi placer, limitar mi forma de vida tranquila, mi forma de vida eh, fácil, no fácil, sino que mi forma de vivir como comúnmente lo tengo. Entonces, yo debo de desarrollar, como si estoy diciendo que la ansiedad se alimenta de mi forma de pensar y posteriormente se expresa en mi comportamiento, entonces para poderla contrarrestar, yo debo de alimentar situaciones positivas, situaciones que me ayuden a mí a buscar una salida frente a la dificultad y no incrementar los problemas, porque eso es como bien común más que todo en nuestra sociedad, más que todo en una sociedad, en una cultura marcada por el machismo, marcada por diferentes elementos socioculturales que lo único que hacen es eh, incrementar los niveles. Es importante, yo siempre que tengo oportunidad de pararme frente a estudiantes, siempre les digo, es importante evaluar, es importante ver la condición de vida de los estudiantes, porque eso obviamente va a perjudicar el estatus o la forma de actuar de esos estudiantes. Si yo soy docente y mi pasión es la docencia, mi razón de ser es la docencia y por eso yo me metí a este tema tan especial y muy importante en la vida, que es la docencia, entonces yo debo de tener la vocación para poderlo hacer. Yo debo de tener el deseo de poderlo hacer. Y eso no debe de limitar o de coartar mi estado de ánimo tranquilo, feliz, porque precisamente estoy haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, eh, observo primeramente evitaciones en mis estudiantes, observo si mis estudiantes están teniendo ciertas actitudes que no son las normales y si las están teniendo, si están, por ejemplo, disminuyendo en notas, no están presentándose a clase, están saliéndose de los salones, hay conductas rebeldes como es muy común en la adolescencia. Todo esto podría ser asociado a un estado de ansiedad en el ambiente. Y no quiere decir que el niño, que el adolescente o el joven tenga ansiedad, sino que hay un estresor externo que está provocando una respuesta fisiológica, una respuesta conductual, una respuesta cognitiva en mi estudiantado, en mis alumnos, estudiantes. Entonces yo debo de tener la capacidad de observar eso. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Pues bueno, sudoraciones, evitaciones. ¿Qué es evitaciones? Pues bueno, hace un momento hablábamos con alguien y decíamos que la diferencia entre la ansiedad y la depresión para poder entender la evitación es que la ansiedad, si hay una situación que a mí me produce ansiedad, lo que voy a hacer es evitar eso, evitar pasar por ese punto que me produce la ansiedad y posiblemente me vaya por otra ruta, pero llegue a mi punto deseado. En cambio, la otra situación no salgo porque estoy en una depresión. Entonces, la evitación es, obviamente, como la palabra lo dice, es evitar. Entonces, eso es bien marcado en la ansiedad. Evito lo más que puedo realizar mis labores, realizar mis acciones, realizar mis tareas, realizar mis deberes, y eso se expresa en los estudiantes. Eso se expresa. Ahí hay un sinfín de variables que hay que observar porque hay que ver también la dinámica familiar, cómo está estructurada. Estamos hablando de niños o de adolescentes, ya sea a nivel básico, medio o nivel universitario. Entonces hay que ver una serie de situaciones, de variables que pueden estar causando estrés, que pueden estar causando cierto tipo de anomalía en el comportamiento de las personas o de los estudiantes. Si logro observar esto, si logro percibirme de estas condiciones, obviamente hay diferentes técnicas, diferentes herramientas y creo que hace unos días ustedes tuvieron una conferencia también respecto de eso, de herramientas en la parte educativa que son, que estaría trillado volvérselas a decir, pues es necesario, pero que es necesario que nosotros no solamente las logremos ver en la universidad,
que las notemos en nuestros cuadernos y que ahí quedó el cuaderno olvidado, sino que nosotros la llevamos a la práctica. Y cuando el docente, cuando el licenciado, cuando el maestro esté explicando la clase, tratar de llevarlo al plano de la práctica. En la práctica que todo estudiante tiene, logra observar estudiantes, logra observar personas. Entonces, toda la teoría que yo estoy recibiendo, tratar de ponerla en contexto con lo que estoy observando en mi día a día. No es necesario estar dentro de un aula, no es necesario ya ser un docente graduado para poder observar, para poder recordar cómo yo viví mi periodo escolar, cómo yo viví mi periodo escolar con mis compañeros, por ejemplo, o cómo mis compañeros vivieron los periodos escolares. Entonces, todo esto me va a ayudar a poder entender la teoría que me están diciendo y poder ponerla en práctica. Con esto lo que hago es un llamado a que todo lo que nosotros vayamos viendo, todo lo que nosotros vayamos escuchando, lo vayamos tratando de ponerle la práctica, vayamos tratando de evidenciarlo en el día a día. Y la ansiedad, eso es común en los salones. Más hay un cierto tipo de docentes que les fascina, que les encanta y piensan que la forma de calificar o de cuantificar el aprendizaje del estudiantado es a través del miedo, a través de la ansiedad. Entonces empiezan a elaborar cierto tipo de instrumentos que en lugar de abonar al proceso educativo, en lugar de abonar al proceso de enseñanza, empeoran los niveles, porque el estudiante ya no se siente en la libertad de poder acercarse a su docente, poder preguntarle a su docente, poder tener la facilidad de acercársele y decirle, mire, licenciado, mire, profesor, mire, maestro, maestra, yo no entiendo tal tema. Y entonces, eso obviamente, si yo no lo voy entendiendo, cuando llega el momento del examen, cuando llega el momento del ponerlo en práctica y que obviamente me va a hacer una evaluación, me va a generar en mí cierto tipo de dificultad. La ansiedad se da en toda la vida, la ansiedad es necesaria en el cuerpo. Esto se escucha raro, pero sí es necesario, así como el miedo es necesario en nuestro cuerpo. No, no hay que tender, no hay que tomar la tendencia a negativizar todo, sino que al contrario es de tratar de observar eh, qué puedo obtener de ciertas situaciones o cómo puedo sacarle el provecho. Podría ser, algunas personas podrían decir, pero es que eso no está bien, tratar de sacar el provecho a algo. No, de eso se trata la vida, de sacarle provecho a todo, incluso a las cosas negativas. Entonces, al observar todas estas cosas, al observar la ansiedad en nuestros estudiantes y observar toda esta decadencia, porque obviamente va a tener una decadencia, tanto en el aprendizaje que está obteniendo, como también en las mediciones que yo como docente estoy realizando con mis estudiantes. Entonces, si estoy observando eso, no debo de hacer, como dice el dicho común, el ojo pacho, sino que al contrario, me debo de interesar más por ese estudiante. Debo de buscar todas las herramientas posibles para que ese estudiante logre obtener al final del curso, al final del periodo de tiempo, los mejores conocimientos basados en las diferentes técnicas. Acordémonos que el estudiante no solo va a aprender de una manera, hay diferentes formas de aprender. Algunos hablan de 4 formas, otros mucho más alcanzativos hablan de 17 formas de aprendizaje. Entonces, hay infinidad de formas de que nosotros podemos enseñar. Y obviamente esto va a reducir la cantidad de ansiedad, como el tema lo dice, o la cantidad de temor, como yo podría decirle, o de prejuicio que puedo tener frente a la circunstancia que estoy viviendo. La ansiedad está bien desarrollada en eso. ¿Cómo tratarla? ¿Cómo ayudarle a una persona que está viviendo ansiedad? Pues hay diferentes técnicas. Una de las que más se utiliza pues es la respiración, la respiración sistematizada, o una respiración en la que yo, juntamente con la persona que está teniendo la dificultad, voy acompañando una respiración diafragmática. Yo creo que ustedes conocen bastante sobre el tema porque en la educación física es muy importante que nosotros aprendamos la respiración, cómo poder respirar. Eso es eh, fundamental dentro de la ansiedad para los controles de ansiedad momentáneos. Vamos a ponerle el título de momentáneos porque muchas veces lo que me provoca la ansiedad es un momento determinado, es una circunstancia determinada. Si yo voy a tener una competición, por ejemplo, obviamente voy a estar ansioso porque quiero ganar,
porque quiero obtener el mejor resultado, porque quiero tener la mejor calificación. Entonces, obviamente, voy a generar en mi cuerpo una serie de respuestas, sudoración, nerviosismo, algunos hasta hablan de taquicardias, temblor en el cuerpo, lo que les pasa a los estudiantes al momento de dar una exposición en frente de la clase. Entonces, todas esas cosas, si bien es cierto, provocan una alteración de mi cuerpo, de mi fisiología, pero también de mi estado de ánimo y de mi forma de pensar, la manera en cómo yo la puedo tranquilizar es primero sabiendo qué es lo que voy a hacer. Eso es básico. Si yo soy consciente de lo que puedo llegar a hacer, de cómo lo voy a hacer y tengo claro los procedimientos que yo tengo que desarrollar, pues bueno, no tengo por qué estar sintiéndome con miedo, con temor. Pero si incluso sabiendo todo esto, yo sigo teniendo el mismo miedo, pues obviamente entonces hay que elaborar otra serie de técnicas. La imaginación es otra de las cosas que se utilizan bastante dentro de la ansiedad momentánea. Vuelvo al término de momentáneo por lo que ya les expliqué. No como patológico, sino que como las circunstancias lo ameriten. Entonces es necesario que yo imagine. Algunos hablan de la imaginación positiva, otros hablan de la imaginación catastrófica. Si yo tengo un pensamiento o mi cognición, en lugar de ayudarme, me está empeorando porque ya es catastrófico, pues bueno, la imaginación o la cognición positiva viene a que yo imagine los mejores resultados que pueda obtener de ciertas circunstancias. Pero no solamente es eso, sino que yo elabore toda una serie de situaciones que pueda observar. Debo de definir qué es lo que me produce la ansiedad. Debo de tener claro qué es lo que me está produciendo la alteración de mi estado de ánimo, de mi cuerpo, de mi cognición y de todo. Luego de haber de tener claro eso que me produce la ansiedad, yo debo de generar opciones. La generación de opciones es no pensar solo en que toda la vida va a ser color de rosas, porque la vida no es color de rosas, sino que la vida se trata de tropiezos, se trata de dificultades, pero también se trata de ganancias. Entonces, cómo la dificultad, cómo el tropiezo me puede ocasionar a mí como persona una ganancia extra. Entonces yo elaboro, observo, defino, tengo claro qué es lo que me produce la ansiedad, veo lo que me produce la ansiedad, eh, elaboro una serie de situaciones, de opciones de respuesta que yo puedo obtener frente a esta situación o hacia ese momento de ansiedad. Eh, Luego tomo uno de todas esas opciones porque no vaya a ser que viendo tantas opciones me dé más ansiedad. Entonces, ¿de qué gracia? Entonces, en lugar de disminuir, aumenta la ansiedad. No, se trata de observar se trata de ver las opciones que tengo, tomar la que a mi parecer es la más conveniente, luego la llevo a la práctica, posiblemente me resulte bien o posiblemente me resulte mal, pero yo ya observé las situaciones y ya me hice una panorámica a nivel de pensamiento, a nivel de cognición. Ya yo elaboré y ya tengo las rutas por las cuales yo debo de seguir. Eso no significa que el mundo se acabó, eso no significa que ya no lo voy a poder seguir haciendo, no, al contrario, significa que tengo la oportunidad de reinventarme, tengo la oportunidad de reelaborar todo el proceso. El momento ansioso, la circunstancia ansiosa continúa, sigue estando ahí y no se va a quitar a lo mejor. Y voy a tener que enfrentarme nuevamente a ella y voy a tener que volver a vivir. Ok, ya probé una de las tantas opciones que tenía, ahora voy y pruebo otra opción. Si esa opción me resulta buena, pero no lo que yo esperaba, pues tengo otras opciones y así yo voy probando hasta que llego a obtenerlo. Eh, pero ¿qué podría decir alguien? Qué estresante es estar pensando en tantas cosas. Pues de eso se trata la vida, de pensar, de poder observar las situaciones. Y obviamente si yo veo y la que he tomado me parece a mí que es la correcta, hago una evaluación de los pros y los contras de la situación y si hay más pro, entonces la sigo empleando. ¿Puedo mejorarla? Claro que sí. Si hay más contra y no hay tantos pro, no hay tantas cosas positivas, pues obviamente entonces lo que hago es o la cambio por otra de las opciones o la mejoro.
Eso va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, las técnicas son variadas, son múltiples, desde escribir en un diario el acontecimiento, hacerlo caótico, que es lo peor que me puede pasar en esta situación. Si, por ejemplo, yo tengo una competición que ir a representar a X situación, y todas las personas, en lugar de, piensan que me están ayudando, dándome ánimos, pero lo que están haciendo es cargándome más responsabilidad a mí cuando me están diciendo, vamos, estamos confiando en vos, y queremos que vos seas el primero, queremos que esto, queremos que lo otro. Y entonces empiezan a decir todos qué es lo que quieren ellos de mí. Entonces yo debo de tener la capacidad de poder discernir qué es lo que yo espero de esa competición, de ese momento, de esa situación. Y si yo lo observo, si yo lo veo, si yo me pongo yo, obviamente todo luego viene cayendo poco a poco, porque me estoy yo poniendo en primer lugar. Estoy viendo por mi satisfacción, estoy viendo por mi capacidad de respuesta frente a una situación. Si sale bien, me voy a sentir bien conmigo. Si sale mal, me debo de sentir bien conmigo mismo porque ya había visto esa situación que podría haber salido mal, porque ya eh, previne las circunstancias. La ansiedad en general, la ansiedad casi que todos la pasamos en ciertos momentos, no hay que confundirla con otros padecimientos, porque podríamos hablar de las crisis de angustia, podríamos hablar de las fobias, los temores, y podríamos hablar de toda una serie de patologías que tienen que ver con la ansiedad, pero que si nos ponemos a elaborar cada una de esas situaciones, creo que no nos alcanzarían toda la noche para poder desarrollar eso. Sí es bien importante recalcar y hacer hincapié. La ansiedad, los acontecimientos o las formas de expresión que tiene la ansiedad se miden a través de la respuesta fisiológica, se mide a través de cómo yo reaccione, sudoraciones, evitación, llanto, preocupaciones excesivas, taquicardias, opresiones en el pecho, falta de aire, en fin, tantas situaciones. La ansiedad se alimenta de mi forma de pensar. Si yo no he tenido una vida o un estilo de crianza que me nutra y que me ayude a ver las situaciones como una oportunidad de crecimiento, obviamente, cuando venga la situación difícil, en lugar de ver una oportunidad, voy a ver lo contrario. Voy a ver una deficiencia en mí y voy a empezar a culpabilizarme. Esa es otra de las cosas que se da en la ansiedad. Los pensamientos o las ideas irracionales. Es, no puedo hacerlo, uno empieza con cierta serie de situaciones, no puedo hacerlo, no soy capaz, no tengo las habilidades, otros son mejores que yo. Y entonces hay una serie de concepciones mentales que me van a frenar el avance, que me van a frenar el, el desarrollo óptimo. Si yo estoy frente a esas circunstancias, pues lo más indicado es obviamente acudir a la terapia para poder llevar un proceso. Si yo lo estoy viviendo, si estoy viendo que mis estudiantes están viviendo eso, la educación por sí necesita, la educación cada día se carga más y más y más de temas, de nuevos aprendizajes, y todo el tiempo queremos que los niños, que los adolescentes estén aprendiendo, y entre más carga decimos, mejor es el colegio, mejor es la escuela, porque ahí sí le exigen, porque ahí sí le ponen tareas. Él no tiene tiempo de nada más que de hacer sus tareas. No, la vida no es solamente eso. La vida es una serie de situaciones. Y como yo le decía al principio, debo de alimentarme yo, debo de darme la oportunidad de sentirme bien conmigo mismo, de poder tener momentos de ocio, momentos de placer, momentos que me llenen, que me recuperen, que me restablezcan mis estados de ánimo. Muchas veces pasa y hay muchos pacientes que, por ejemplo, en la consulta psicológica dicen, no sé, pero sí estoy durmiendo, pero aquí me acuesto y me levanto igual, no he descansado nada. Entonces hablamos que el sueño no es reparador porque en lugar de descansar, lo que hago simplemente es cerrar mis ojos y hay una inconsciencia porque no estoy pendiente del mundo externo, pero lo que sucede es que en mi cabeza siempre estoy maquinando los mismos pensamientos. ¿Por qué? Porque yo no me estoy dando el espacio para sentirme, no me estoy dando el espacio para consentirme,
para poderme dar lo que yo necesito. Y siempre estoy pensando en lo que necesitan otros, en lo que otros quieren. Y en la enseñanza pasa eso. No es bueno, y eso lo han dicho una serie de estudios científicos, no es bueno sobrecargar al estudiante porque eso en lugar de aumentar el a aumentar la respuesta positiva del estudiante va a disminuir el aprendizaje, va a disminuir las formas adecuadas de aprender. Y eso, en lugar de ayudarle, pues le voy a empeorar la vida al muchacho, al adolescente, al joven. Y me la voy a empeorar yo, porque si no está cumpliendo con las metas que yo estoy tratando de que él las haga y que con mucho sacrificio a lo mejor yo estoy haciendo eso, obviamente yo entro en una crisis de ansiedad o una crisis de estrés porque el estudiante no hace lo que yo digo que debe de hacer. Cuando el estudiante tiene condiciones propias, tiene variables propias que son necesarias o más adecuados. Es un trabajo amplio. No, de hecho, cuando daba clases en el instituto, yo les decía a los muchachos, la carrera que de la docencia es una de las situaciones más bonitas porque le permite a uno no solamente hacer lo que uno debe de hacer, sino que requiere que uno vaya más allá. Y dentro de la educación física, dentro del deporte, dentro de la recreación, muchos niños dicen, esa es mi preferida, esa es mi materia preferida porque yo ahí me voy a distraer. Pero también está el otro grupo de niños que dicen, yo no quiero ir porque no soy muy bueno en el deporte, porque no soy muy bueno, no tengo habilidades para eso. Y entonces, ¿qué hago con todos esos niños? Primero la evaluación general, la evaluación familiar, el tratar de saber qué es lo que pasa, no para dar un diagnóstico, porque eso lo debe de hacer el profesional a quien le compete, pero eso me va a ayudar a mí a poderlo remitir a un centro donde le van a ayudar, donde le van a orientar en las mejores formas. A manera de conclusión, la ansiedad se vive en toda la vida, la ansiedad bien manejada a niveles, eh, bajos es necesaria, es muy buena, es productiva para nuestro cuerpo. Si sobrepasa o se disminuye, si se disminuye podríamos estar en un síndrome o podríamos estar llegando a una depresión, a otra alteración del estado de ánimo. Si se aumenta excesivamente, pues puede estar dentro de lo patológico de lo que es la ansiedad y obviamente voy a necesitar por los dos extremos, voy a necesitar la intervención del profesional, en este caso de la salud mental, ya sea un psicólogo, un psicopedagogo o ya sea también un psiquiatra, un neuropsicólogo, en fin, todas las especialidades que hoy por hoy tenemos y que son muy buenas a la hora de tratar este tipo de situaciones. Técnicas, respiración, el manejo de mis pensamientos, el pensamiento positivo es sumamente bueno, la relajación no entendida como aquello que voy a poner una música y ya me relajé, no, eso no es relajación, eso es escuchar música, que me puede relajar obviamente, pero la relajación es tratar de poner mi mente lo más tranquila que pueda, expulsando todos los pensamientos, todas las situaciones que me generan cierto malestar en mi cuerpo. Entonces la relajación es eso, es expulsar todo el pensamiento negativo y mantener un estado de armonía con todo mi cuerpo, conectarme con todo mi cuerpo, conectarme con todos mis órganos, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Eso es la relajación. Es un estado de total calma, de total, de una profunda calma que me ayuda a mí a recuperarme de las situaciones del día a día. Eso es básicamente lo que habría que entender de esto, de esta parte. No sé si ustedes tendrán preguntas, tendrán alguna intervención, si quieren que ahonde más en ciertas situaciones, me lo pueden decir, me pueden preguntar, que yo estoy a la disposición de ustedes, licenciado, y los demás que me están escuchando. Muchas gracias, licenciado Kevin, por la ponencia. Yo tengo una consulta. Diga. En clases, por ejemplo, no necesariamente de educación física, podría ser una clase, por ejemplo, de inicial y parvularia, primer, segundo, tercer grado. O sea, uno como docente, o sea, ¿cómo detectar que un estudiante esté padeciendo de ansiedad o tenga algún proceso de ansiedad? Porque es una de las situaciones quizás más difíciles, ¿verdad? Especialmente,
en el aula, ¿verdad? ¿Cómo saber eso? Sí, Porque a veces el tema no es que suceda en el aula, sino que ya lo traen, ¿verdad? Ya es más un factor externo. Pero desgraciadamente, pues en nuestros sistemas educativos no tenemos, digamos, a disposición un psicólogo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, claro, claro. como docente, qué recomendaciones nos daría para manejar un poquito eso? Tal vez no manejarlo y diagnosticarlo, pero sí detectar a tiempo. Vaya, muy buena pregunta, Lick. ¿Cómo detectar la ansiedad en los niños? Nos vamos a enfocar en los niños y luego en los adolescentes. En los niños, pues hay niños que son rebeldes hasta decir ya no. Y esto es bien, bien complejo porque hay que observar las variables familiares. Como bien dice usted en la pregunta, no es que la educación muchas veces le esté provocando la ansiedad o le esté provocando los estados ansiosos, sino que ella los trae de casa. Como yo, como docente, puedo intervenir. Es complicado por el sistema social en el que vivimos. Acordémonos de en el ámbito público, por ejemplo, vivimos en una sociedad marcadísima por los problemas delincuenciales. Eso es bien, bien lastimoso porque perjudica la labor del docente. ¿Qué síntomas puedo observar en el niño? Puede ser una extroversión total, que muchos dicen hiperactividad, niños totalmente inquietos, no se pueden estar quietos, se les pide que realicen una actividad, no la hacen, se les pide que coloreen cierta actividad, no la hacen, están molestando a sus compañeros, síntoma de un exceso de energía en el niño, no tanto de hiperactividad, sino que de exceso de energía. Puede ser también el otro extremo, niños totalmente cohibidos, niños totalmente tímidos, que no hablan, que se aíslan, que son casi que no hablan, que a la hora del recreo pasan solos, que no les gusta involucrarse en juegos grupales, que no les llama la atención cierto tipo de juegos porque implica jugar con otros niños y a ellos les da temor hablar con estos niños. Todos esos son síntomas, son momentos en los que nosotros debemos de estar pendientes de observarlos, porque si observamos ese tipo de conductas, de comportamientos, ¿sí? ¿Hola? Adelante, adelante, adelante. Va. Si observamos todo este conglomerado de síntomas, puedo estar observando una ansiedad. ¿Cómo le ayudo a este niño? ¿Cómo le puedo intervenir? Pues acercándome a él, preguntando, buscando, observando qué es lo que a él le gusta, qué es lo que no le gusta, buscando las maneras posibles de que el niño, de que la niña tenga las condiciones necesarias que obviamente necesita. Entonces, a través de la educación artística, a través de la educación física, del acercarme como docente al niño, del preguntarle qué es lo que está pasando, del acercarme a los padres en las reuniones de padres de familia, de poder hacer hincapié en todas estas situaciones. Entonces todo esto me va a ayudar a mí a conocer, a ampliar los criterios que yo tengo para poder intervenir al niño. Estamos amarrados en ciertos momentos porque las condiciones, por lo mismo, vamos a volver a las condiciones. Muchas veces uno se amarra porque no tenemos todos los recursos necesarios para poder intervenir, para poder ayudarle. Sin embargo, en lo poco que hay, siempre es necesario de dar el todo por el todo y de buscar dentro del salón que la escuela no sea visto como un lugar donde me exigen demasiado, donde yo no puedo tener confianza. Si bien es cierto, mi casa quizás no es lugar donde yo me siento seguro, donde yo me siento cómodo, pero bueno, que entonces sea la escuela, que mi docente sea entonces el que me ayude a mí a poderme sentir bien conmigo mismo. Si es un niño, los niños son especiales en todo el sentido de la palabra. Los niños son magníficos porque ellos entregan el todo por el todo y cuando encuentran un poco de confianza, ellos, como comúnmente decimos, sueltan la sopa. Es decir, ellos empiezan a hablar y hablar y hablar de todo lo que están viviendo y es el momento en el que yo, como docente, puedo ayudarle a
transformar esa situación. Como les digo, estamos amarrados por una parte, pero entonces hagamos de la escuela el lugar en donde el niño se sienta bien. ¿Cómo lo observo? A través de las conductas, a través de la evitación, del exceso, de la rebeldía, del contestar mal, del molestar al compañero, del no cumplir con las tareas, todas estas situaciones son síntomas, son momentos de que nosotros podamos ver productos o situaciones ansiosas en nuestros niños. No sé si queda como clara la respuesta a la pregunta. Sí, sí, Muy estamos bien. claros. Alguien que quiera hacer alguna consulta puede hacerla sin ningún inconveniente. Acá Marcelo nos pregunta en cuánto tiempo se puede llegar a controlar la ansiedad en el caso de en el caso de un deportista antes de un evento importante. Muy bien. Antes de un evento importante, Marcelo, es importante, hay una serie de entrenamiento. Vamos a empezar desde por ahí. El entrenamiento es fundamental. En el entrenamiento yo debo de jugar toda la parte psicológica. Por eso es necesario que el que entrena a futuros competidores, es necesario que también tenga ciertos conocimientos de la parte del comportamiento humano, de cómo jugar con la mente de la persona, de cómo hacer creerle que el que comúnmente dicen está vencido no es un que esté vencido, simplemente tiene una nueva oportunidad de ser mejor. ¿Cómo en el transcurso en el que yo me estoy preparando, debo de ser consciente de lo que yo puedo dar, lo que yo estoy dando y lo que puedo llegar a dar? Exigirme dentro de lo sano. Y cuando hablo de exigirme, no estoy hablando de sobreexigirme, porque la exigencia es buena, me ayuda a mí a plantear una serie de situaciones y a observar todas las cosas posibles. Y de esta manera yo puedo tener en mis manos qué es lo que va a pasar en cierto momento. Si llegó el momento y yo no me siento tranquilo, hice todo lo que tenía que hacer, me preparé todo como tenía que ser, pero llegó el momento de la competición y estoy a flor de piel con la ansiedad. Pues primeramente, recordar qué es lo que he estado haciendo todo este tiempo, recordar quién soy, recordar por qué estoy en donde estoy. Si estoy ahí, principalmente es porque he tenido la capacidad de estar ahí, es porque me han visto a mí que tengo las herramientas para poder desarrollarme en esa competición. No sobreexigirme, eso es importantísimo, no sobreexigirme, no poner primero los deseos de otro contra los deseos míos o mis propios deseos, sino que estar consciente de quién soy y de lo que puedo dar para poder de esta manera hacer las mejores cosas por mí, no por los otros, por mí. Obviamente dentro de las competiciones es porque estoy dentro de un conglomerado, entonces hay una exigencia extra, claro está, pero obviamente si yo estoy ahí es por gusto mío. Entonces, eso es lo que a mí me va a determinar el poder hacerlo. Respiración, la respiración diafragmática, la imaginación de lo que va a pasar, de cómo voy a solventar esa situación, elaborar antes, si mañana tengo la competición, obviamente tengo que descansar bien hoy, no me voy a poner toda la noche en desvelo porque eso lo que me va a provocar es un desgaste físico, sino que prepararme días antes implica alimentarme bien, el nutrirme bien, hacer cosas que a mí me gustan, el volver a rectificar, a ratificar lo que ya he estado haciendo y poner en perspectiva los posibles pros, los contras y ver qué soluciones voy a tomar para que en el momento llegado yo las pueda desarrollar. Otra de las técnicas que también se utiliza frente a esto, que se podría utilizar, es verme al espejo, platicar conmigo, preguntarme cuáles son mis miedos, por qué le tengo miedo, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar, quién determina qué es lo que va a pasar, soy yo o es otra persona. Si yo soy el competidor, pues lo voy a determinar yo. Entonces, debo de estar consciente de todo eso y eso me va a ayudar a mí en el autoestima. Ahí se podría entrelazar con el autoestima, de cómo yo estoy, de cómo estoy de bien fijado en lo que estoy haciendo. ¿Sí? No sé si Excelente. quedó clara la respuesta. Sí, sí, claro que sí, bastante claro, licenciado. Gracias. Vaya, muy bien, Marcelo.
¿Otra pregunta que quieran realizar? ¿Puedo preguntar? Sí, diga. Adelante. Licenciado Escalante, nosotros trabajamos con niños pequeños, ¿verdad? Y el regreso después del COVID va a ser completamente diferente. El ambiente escolar va a cambiar. Entonces, Sí, ¿qué claro. técnicas podríamos utilizar con los niños pequeños para que el cambio sea lo menos, les afecte en lo menos posible? Como qué técnicas Muy bien. podríamos utilizar con los pequeños. Gracias. Muy bien, excelente pregunta, como todas las demás. Mire, el tema del coronavirus es un tema que ahorita está en boca de todos y hay protocolos que nosotros debemos de cumplir. Los protocolos que a través de las autoridades se van a hacer girar y de todo eso, en donde se crean o están es un equipo interdisciplinario que está elaborándolos. Sin embargo, eso es papel. Sin embargo, eso va a llegar a nosotros y muchas veces no sabemos cómo emplearlo por la falta de recursos, por la falta muchas veces en algunos de conocimiento de las técnicas. Bien, entonces, ¿cómo hacer? Primeramente, el darle al niño la seguridad de que el momento, en el lugar en donde está, esta pandemia no se va a quitar ahorita. Eso es algo que también nosotros debemos tener muy claro. Esta es una pandemia que va a afectar mucho y que cuando lleguemos a las aulas, cuando regresemos a las aulas, tengamos a los niños, va a haber una serie de situaciones nuevas que enfrentar. A lo mejor es que cubrebocas, a lo mejor distanciamiento social, a lo mejor los juegos han cambiado, entonces hay que hacer una reinvención de todo. Eso obviamente carga más a uno de docente porque si bien uno dice el juego grupal es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ahora que no lo vamos a poder hacer, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a poder? El uso de las tecnologías es una de las situaciones que se puede emplear. El uso de juegos a través de tablets, teléfonos, computadoras, en el sistema público que hay una deficiencia de todo eso, pues carteles, evitar el distanciamiento siempre va a ser una de, creo que todo lo que falta va a ser una de las recomendaciones grandes. Como le digo, es una reinvención que habría que hacer en el sistema total. Es una pregunta bien amplia porque hay que ir más allá en las cuestiones de salud física y cuidar la salud mental de nuestros niños. Las aulas nuevamente no tienen que verse como los centros de preocupación y para eso va a, a influir mucho la educación familiar. ¿Por qué? Porque va a depender también de cómo se estén viviendo en las familias este tipo de situaciones y cómo la población también esté reaccionando a todo esto y nuestros sistemas de salud también esté reaccionando a todo esto, porque ellos serían los encargados de darle a toda la planilla docente todas las herramientas, tanto para materiales físicos de protección como también para intervenciones lúdicas con los niños. Entonces, técnicas para tratar después del COVID, pues bien, el juego individual, eso es fundamental, es fundamental. Si se habla después del COVID es porque la pandemia se ha tranquilizado, entonces no va a haber tanto problema. Pero en el sentido que no esté tranquila y que tengamos que regresar a las clases, que primero día no sea así, pues bueno, entonces vamos a tener que utilizar otro tipo de situaciones. Trabajo al aire libre podría ser uno de ellos. El trabajo, la conexión con la naturaleza es algo fundamental también para todo eso, para tratar de disminuir los niveles de ansiedad. Los índices de violencia intrafamiliar se han elevado increíblemente y ahí están los niños. Y eso es lo que están viviendo los niños. Si la escuela significaba para ellos un momento de distracción de esos situaciones estresantes, ansiosas, ahora están ahí, han pasado un largo tiempo ahí. Entonces, la escuela ahora debe de cumplir su función, tanto educadora también como
formadora de eso positivo en mi cuerpo, de eso bueno, y la conexión con la naturaleza, la conexión con el aire libre, la conexión con no volver a llegarme a encerrar en 4 paredes, volverme a sentar en un pupitre, volver a abrir un montón de libros. Sí es bien cierto, la educación es necesaria y es fundamental, pero los métodos de al aire libre deben de ser practicados desde mi perspectiva. Es muy necesario hacerlo. No sé si queda clara la respuesta. Claro que sí, yo sé que todo va a cambiar, tenemos que empezar de nuevo, se puede decir, en el sistema educativo a crear nuevas técnicas, porque todo Exacto. va a ser, mencionaba sobre la carga académica, me parece que es uno de los puntos más importantes, porque muchas veces la carga académica le implica al niño un castigo físico en casa. Exactamente. ¿Verdad? Cuando él no es capaz de realizar las tareas y los papás están frustrados por lo económico, por lo que está sucediendo, muchas veces se recurre al castigo físico. Entonces, creo que sería interesante que los maestros pudiéramos llegar a ese consenso que mientras los niños estén en casa no estén recargados de trabajo para contribuir, como dice usted, ¿verdad? A que no haya violencia doméstica por esa área, al menos por esa cosas no las vamos a poder controlar. Aquí en el grupo de nosotros está la maestra Graciela y también está el profesor Guardado. Ellos tienen grupos de estudiantes. No sé, profesor Guardado, en este caso, si me permite, ustedes están pensando trabajar en su instituto el regreso a clases. Si me permite, licenciado Escalante. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Exactamente, así como dice la licenciada, pues aquí en El Salvador, nuestro querido El Salvador, está presentándose algo bastante frecuente en el tema del COVID-19 con los estudiantes de bachillerato. Eso de la carga académica que la licenciada, bueno, realmente, ¿verdad? Todo ha ido trabajándose de acuerdo a lineamientos del ministerio y que para eso pues ha habido una pausa académica. Ha habido una pausa académica. Y en el caso de nosotros, que trabajamos también con estudiantes desde, podemos decir, de tercer grado en adelante, hasta bachillerato y universidad, estamos trabajando virtualmente por el momento. Y para el regreso va a ser de manera gradual. Vamos a ir trabajando siempre lo virtual a modo de que nos vayamos acoplando a las medidas que nos digan acá las autoridades. El objetivo es que no lleguen los grupos de una sola vez, sino que posiblemente vamos a tener un par de grupos en línea y un grupito quizás presencial como para que estén cubriendo el espacio, o sea, cumpliendo el espacio que se requiere. Así que esa es la dinámica que nosotros vamos a ir desarrollando con nuestros estudiantes. Y en relación a eso también yo tengo una pregunta. Diga. En el caso de los muchachos de educación media que están presentando una ansiedad, bueno, eso es por mencionar, solo ellos, ¿verdad? Pero específicamente educación media están presentando una ansiedad del tema del COVID y otros factores asociados, ¿verdad? Puedan llamárseles familiares o de amistades que a ellos les genera más ansiedad. ¿Cuál sería la recomendación en este caso, licenciado, para ellos? ¿Cómo tomar las situaciones tanto del COVID como ¿sí? de otros factores, llámese familiares? ¿Qué le recomendamos a un estudiante de educación media? Muy bien. Tratando de entender la pregunta, en el caso de la educación media, con todo lo que está pasando.
Ahí hay que evaluar toda una serie de situaciones, como ustedes lo han dicho. El exceso de carga obviamente está perjudicando a todos los estados de todos los estudiantes. Entonces es necesario que nosotros tengamos claros que por la naturaleza del adolescente, por la naturaleza de la etapa en la que está viviendo el adolescente, posiblemente tengamos ciertas conductas no tan normales como las estábamos viendo anteriormente. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo actuar con ellos? Pues volvemos a lo mismo. Generalmente la ansiedad, como les digo, es más amplio y se expresa de diferentes maneras. Y en los adolescentes, si bien es cierto, van a regresar o formas conductuales, patrones de comportamiento que van a ser manifiestos a la hora de recibir la clase. No empezar, como usted muy bien lo dijo en el comentario a la maestra, no empezar de una vez con los procesos normales de educación. Eso, en lugar de ayudar, va a generar un caos en el adolescente, porque viene de un momento estresante, viene de un momento difícil. Venimos todos de un momento difícil, y el empezar nuevamente con todos los procesos que normalmente se hacían en el centro educativo, en lugar de disminuir la carga, va a aumentar. No tratar de hacer evaluaciones estrictas, medir las formas de aprendizaje a través de otras técnicas, a través de otras formas que pueden ser muy buenas y que pueden ayudar a poder evaluar qué tan bueno ha sido el aprendizaje en casa y qué tan fructífico ha sido hasta ese momento. Y cuando ya estén en el salón, cuando ya estén en el lugar, cuando ya regresemos a las aulas, cuando ya estemos en ese momento, pues bueno, tener paciencia ante todo, porque no va a ser igual. Eso es algo que se ha dicho en todos los lugares, en el sistema de salud, en el sistema de educación, en todas partes se habla que la realidad comúnmente como la conocíamos no va a ser igual, no va a ser como todos estábamos acostumbrados, salíamos, entrábamos, teníamos, no, va a haber un serio cambio en las pautas, y para eso va a ser necesario que se siente todo un equipo que tome en cuenta todas estas variables, que busquen las metodologías psicopedagógicas más prudentes para poder intervenir en estos casos. Como docente, lo primero que debo de hacer es entender que el estudiante viene de un proceso difícil y que producto de eso yo no debo de saturarlo de trabajo, no debo de estar quizás, si bien es cierto, es necesario llevar el registro de todo lo que se ha estado dejando, pero debo de tener la apertura, que si no se ha hecho es porque quizás no había el recurso para poderlo hacer, porque quizás no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces necesitaba de su docente y por las condiciones no estaba. Entonces ahora que estamos, vamos a tratar de solventar todas las dudas que tengan. Entonces las clases van a dejar de ser una clase en donde el maestro le expone a una clase en donde el estudiante pregunta por lo que ya pasó. Entonces, en donde él saca las dudas de lo que ya estaba, en donde yo evalúo, no con exámenes, no con rúbricas de evaluación estrictas, sino que yo evalúo a través del diálogo, a través de grupos de ensayo, a través de grupos de participación entre todos los estudiantes, y de esa manera yo voy observando cómo ha sido el aprendizaje en casa, y no voy saturando la situación de los adolescentes. Porque esperemos que el adolescente no regrese con más síntomas, como comúnmente se dice, rebeldía, pero es por las condiciones sociales de nuestro país, va a acontecer casi que. Entonces es necesario que también nosotros pues nos adecuemos para ese momento. ¿Cómo? Pues entendiendo, dándole la oportunidad, no el libertinaje, pero sí la libertad de que el estudiante imponga su método de aprendizaje. Y para eso va a necesitar que yo como docente me reivindique también, porque va a ser necesario que tenga nuevas habilidades de comprensión, más que todo, de empatía hacia el adolescente, hacia el niño, hacia el joven, y que yo pueda comprender la situación. En el país, la situación socioeconómica, cultural, familiar y todas estas cosas juegan un papel
importantísimo en la educación y como en todo lugar, pero en nuestro país, pues, porque tenemos unas desigualdades enormes, entonces eso obviamente el regreso va a ser difícil. Y la comunión, la libertad de aprendizaje desde el estudiante para el maestro, no del maestro para el estudiante, entendiendo que el estudiante va a dar la pauta para poder discernir con los procedimientos educativos, va a ser muy necesaria, en donde se involucre mucho el juego físico, el juego donde implique mucho actividad física para botar toda esa carga de energía y a través de eso poder introducir las otras materias, va a ser muy, muy importante también. Muy bien, gracias, Lick. Tenemos por el tiempo, vamos a dar dos últimas preguntas. Wilfredo Flores nos pregunta si la ansiedad en la primera infancia es por el entorno familiar o tiene que ver con factores genéticos. Y la otra pregunta es si los estados ansiosos repetitivos se pueden volver ansiedad a largo plazo. Muy bien. La primera pregunta era sobre la ansiedad, me decía. En la primera infancia, ¿es genética o familiar, un entorno familiar? Muy bien, es ambas. En los estudios que se están realizando en lo último ahorita hay una flora de estudios en la parte neuropsicológica que están hablando de, más que todo con la psicología neonatal, están hablando de el impacto desde la concepción que ya traen los estresores. ¿Cómo se da eso? Un niño deseado no es igual a un niño no deseado, un niño adquirido, podríamos decirlo, un niño que fue producto de una relación no pensada, entonces no va a ser igual. No podríamos decir que genética, porque como decíamos al principio, la ansiedad se alimenta de nuestra percepción, de nuestros esquemas mentales, de nuestras cogniciones, de cómo yo observo el mundo. Sin embargo, hoy estamos viendo ya en la parte clínica, en la parte de la primera infancia, los recién nacidos, niños a los meses o niños naciendo ya vienen estresados. ¿Cómo se mide todo eso? Pues por la parte fisiológica y por las funciones neurológicas de la expulsión de neurotransmisores que están asociados a la ansiedad. Y se observa en los niños que hay ciertas cantidades que no son normales y que no están relacionadas con con un TDAH o un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces, no podríamos decir que es hereditario, sí decimos que hay una predisposición, sí lo hay, si los padres, los padres del niño han tenido situaciones ansiosas, estresantes, que han provocado muchas dificultades, podemos tener niños como comúnmente los estamos teniendo en estos tiempos, con mucha cantidad de energía, niños que nacen con el uso de la tecnología y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una sociedad bien avanzada y todo eso obviamente tiene que ver también en la forma de cómo se desarrolla el embarazo, cómo se estimula el embarazo. La estimulación temprana es sumamente importante y es muy vital para el desarrollo óptimo y adecuado de la primera infancia. La ansiedad no es hereditaria, pero sí pueden haber indicios estresores que producen ya evidencialmente en el niño nacido, recién nacido, o en niño de 1, 2, 3 años, sí podemos ver situaciones estresoras. No lo podemos adjudicar a que ya lo traía de nacimiento, pero sí podemos decir que desde el nacimiento a lo mejor traía situaciones estresantes y que obviamente si en el embarazo la madre y el padre no estaban bien y no había no hubo una adecuada estimulación, obviamente cuando el niño nazca, a lo mejor no haya una buena estimulación. ¿Por qué? Porque si no la hubo en el embarazo, que es cuando las parejas desean que el niño nazca y que haya toda esa situación, entonces cuando ya nace,
va a haber una situación o de culpa y voy a infundir a través de las cogniciones la culpa en mi hijo, en mi hija, en el niño, en la niña, y entonces obviamente el niño va a crecer con culpa. El niño, me siento ansioso yo como padre, o la madre tiene un estrés post-trauma o un estrés producto del parto, el niño va a tener conductas que van a ser similares a eso. Esa es Perfecto. la otra pregunta que me decía. Dice, ¿los estados ansiosos repetitivos se pueden volver ansiedad a largo plazo? Muy bien, sí. Eso sí, si hay un mal manejo, sí. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo no logro ubicar, si yo no logro definir qué es lo que me produce ansiedad y lo atribuyo a todo, lo atribuyo a todas las situaciones, obviamente voy a empezar a ramificarlo en toda mi vida y no me va a afectar solamente mi trabajo, por ejemplo. Si mi trabajo me está provocando ansiedad, si, por ejemplo, vamos a poner la escena. El jefe inmediato que tengo en este momento es el que me produce ansiedad, porque nomás lo veo, yo empiezo a sudar, yo empiezo a temblar, yo me siento mal cuando veo al jefe, pero no me pasa con un jefe policial. Entonces no podría decir yo que la ansiedad es hacia la autoridad, porque no me pasa con otros, me pasa solamente con mi jefe. Entonces la ansiedad está originada hacia el jefe. Si yo empiezo, no le doy la atención a esos momentos, puede generalizarse a otras áreas. Por ejemplo, si mi jefe está ahí todo el tiempo y lo tengo que estar viendo y todo el tiempo estoy con ansiedad porque el jefe está ahí, entonces no voy a hacer bien mi trabajo, pueden venir regaños, pueden venir faltas, pueden venir estar postergando situaciones, eso me va a llenar de estrés a mí como persona, voy a llegar a mi casa, no voy a no querer ver a nadie, lo que quiero es estar acostado, lo que quiero es salir a hacer otra cosa, menos estar en la casa. Y entonces estamos hablando que el entorno familiar se está viendo afectado por una situación que bien pudo haber sido tratada al principio. Y así se puede ir ramificando a todas las otras áreas de mi vida. Entonces sí, si no le pongo atención a un indicio, puede generalizarse a mi vida. Ahora, no se da en todos los casos, claro está, no se da en todos los casos, parte mucho, vuelvo a repetirlo, de las cogniciones, de la forma de pensar, de cómo yo observo al mundo, lo interiorizo, busco formas de respuesta, son las adecuadas, no son las adecuadas. Si estoy teniendo mucho problema, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, entonces obviamente algo está pasando, algo me está provocando ese estrés. Puede ser mala relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, o con otra persona, o tengo miedo de ir en el autobús, en fin, muchas cosas que pueden afectar obviamente todas las otras partes. Y la salud mental es precisamente el goce de todo lo que yo me da placer, es el estar bien conmigo mismo y que todas las áreas de mi vida estén bien. Entonces, si yo no estoy bien conmigo mismo, las áreas de mi vida, laboral, social, educativa, familiar, de ocio y todo lo demás se va a ver afectado porque yo no estoy bien conmigo mismo. Entonces, se va haciendo, va creciendo y obviamente va impidiendo que yo me vaya desarrollando de una mejor manera. Es importante ponerle atención y no dejarlo a las buenas de Dios. Para eso es necesario que nosotros le pongamos atención a esas cosas y pues seamos responsables a la hora que sintamos ciertas situaciones y buscar la ayuda donde se tiene que buscar. Bueno, muchas gracias, licenciado Kevin. Sí. Queremos cerrar con esta ponencia. Sabemos que tenía muchas ocupaciones este día, por eso el horario de las 4 de la tarde. Agradecerle en nombre de la coordinación, en nombre de Proyección Social, en nombre del instituto. Y para cerrarle una consulta personal, por ejemplo, ¿qué recomienda usted hacer en los primeros días del kinder? Que generalmente el niño llora, ¿verdad? O sea, es algo normal, o sea, ¿qué hacer, verdad? De manera breve, porque entendemos que su tiempo es escaso, ¿verdad? Y agradecemos, ¿verdad? Su tiempo, su disposición y esperamos tenerlo próximamente. Bien, que sí, vamos a decir que es normal porque
está en la norma, o sea, casi que todos los niños lloran al inicio del kinder. Eso se puede dar por lo que comúnmente se llama mamitis, que el niño está bien apegado a la madre. Eso tiene que ver bastante con la salud mental familiar, porque la independencia que se le da al niño es sumamente necesario. ¿Qué se debe hacer en el kinder? ¿Cómo debemos de actuar? Pues bien, las adecuaciones del lugar tienen que ser fundamentales. Yo creo que eso en los kinders siempre se da, que el lugar no tiene que tener exceso de colores, no tiene que ser demasiado llamativo, pero sí tiene que ser llamativo. Entonces, eso es importante. Aún con eso los niños lloran, aún con eso los niños se sienten mal. ¿Qué hacer con esos casos? Pues es quizás no tan saludable en la parte nutricional, pero sí en la otra parte de salud mental podríamos tener, por ejemplo, una caja de algún premio o algo para que el niño se quede y utilizarle así al momento una de las herramientas de la economía de fichas, que es premiar que el niño se quede en el lugar. O salir hasta el portón, platicar con la madre, dejar que el niño vaya al jardín, si la escuela tiene jardín, o que vaya a conocer algún lugar, que se vaya a adecuar con un juguete, y en eso yo estoy recogiendo la información que necesito saber de cómo es el estilo de crianza de la familia en los primeros días del ingreso al kinder. Entonces, es es una de las formas que en algunos casos han dado resultado, que el niño no sienta que lo están invadiendo o que lo están privando del bien que todo el tiempo ha tenido, que es su madre, la que lo protege, la que lo alimenta, la que lo cubre, la que le hace todo. Entonces, que el niño no sienta que lo están privando, sino que al contrario, vea lo interesante que hay en el kinder, los juguetes, los otros juegos, a lo mejor alguna pintura de un dulce o de alguna galleta, un disfraz o cualquier otra cosa, y eso le va a llamar la atención, y cuando el niño esté desprevenido, la madre se puede ir. Entonces, esas son una de las formas que ha dado como resultado en algunos lugares, mayormente en los kinderes que tienen como bastantes posibilidades para la atención individual. Ahora, en la atención grupal sí habría que evaluar otros tipos de alternativas, como por ejemplo el prolongado, el acercamiento sistematizado al kinder. No esperar que el niño a la primera de primera se quede en el kinder, sino que sea sistematizado poco a poco. No va a ser de una vez. No como antes, que la mamá lo dejaba y la maestra lo agarraba y lo sentaba, quería o no quería. No, sino que es algo sistematizado. No sé si responde la pregunta, Lick. Perfecto, perfectamente, Lick. Le agradecemos su tiempo y Marcelo, si se puede, si está con su tiempo, ¿qué se hace en el caso de tener un niño autista en el salón? Si se puede, si estamos con el tiempo, si no. Sí, Lick, está bien, estamos bien. Perfecto. ¿Qué hacer con un niño autista en el salón? Miren, el autismo desde el DSM-5 se deja de ver como un trastorno apartado. El DSM-5 es el manual estadístico de los trastornos mentales y ya no se ve aislado a otros, no, se ve como un síndrome, se ve como un conjunto de problemas. Tratar el autismo es complicadísimo por las diferentes facetas. Ningún niño autista es igual, hay diferentes respuestas sensoriales, hay diferentes respuestas conductuales al mismo estímulo, a diferentes estímulos ya no se diga. Entonces, primero es el asesorarnos sobre qué es el autismo, el buscar información en algún diplomado en línea, algún diplomado en alguna universidad. Creo que en el país hay una institución del autismo que da mucha información sobre autismo, no me acuerdo del nombre, pero sí hay 2 escuelas de autismo especializadas en autismo que ayudan. Entonces, lo primero que yo debo de hacer es informarme sobre qué es el autismo y cómo prevenirlo. Para hablar de autismo, créanme que es hablar de una inmensidad de trabajo que hay que hacer, porque hay que reelaborar todo el salón, hay que reelaborar todos los planes educativos, todas las metodologías y adecuarlas a la naturaleza de ese niño, de ese adolescente quizá o de ese niño.
comprenderlo y respetarlo. Eso es básico con los niños autistas, comprenderlo y respetarlo. Preguntarle a la madre cómo es el autismo que el niño ha recibido y si es posible un informe del médico, del psiquiatra, del neurólogo que está atendiendo a este niño autista con algunas recomendaciones para el docente, porque él es el que sabe realmente cómo es la expresión del autismo de ese niño. Entonces, ¿quién mejor de darnos la respuesta que él mismo que lo está llevando? Entonces, esa podría ser la primera forma. Antes de recibir a un niño autista hay que saber qué es el autismo, cómo se expresa y si lo voy a recibir, que no podemos desecharlo por las leyes que están y por la naturaleza de la empatía y todo eso y de la calidad humana, yo debo de pedir y solicitarle a los responsables de la parte médica, neurológica y psicológica o psiquiátrica del niño un informe que me ayude a mí a poder entender cómo es el autismo y cómo se expresa el autismo de ese paciente o de ese niño, en este caso en el salón. Y a la manera de las recomendaciones que dan los especialistas en ese tema, yo poder hacer las intervenciones en mi salón y, o en el lugar en donde esté. No esperar que un niño autista realice las mismas cosas que otro niño realiza, porque no se puede. Entonces, esa es otra de las situaciones. No sé, Muy bien. eso es básico, No, licenciado. no, síguese. Sí. Estamos. Va muy bien. Entonces, decirles que para mí ha sido totalmente un placer estar con ustedes. Quizás habían muchas más dudas que podíamos responder, pero por el tiempo, ¿verdad? Es necesario que también continuemos quizás en otra ocasión con otra ponencia y que posiblemente hablemos de otro tema que se está dando en los lugares de educación o en los centros educativos. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes, poder platicar un momento y poder darles a conocer un poquito quizás de los conocimientos que se me han permitido. Bueno, muchas gracias, licenciado. En nombre de la institución, en nombre de la Coordinación de Educación Física, del Instituto Especializado de Educación Superior Espíritu Santo, le agradece, ¿verdad?, haber compartido sus conocimientos. Esperamos pues tenerlo muy pronto en otra ponencia. Sé que el tiempo a veces es muy corto para compartir el conocimiento y las preguntas, ¿verdad?, que los compañeros quieren hacer. Así que les agradecemos a todos, no sin antes invitarlos para el próximo miércoles a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Tendremos nuevas ponencias y esta ponencia pues estarán en los sitios oficiales del instituto. Muchas gracias, feliz día a todos. Gracias, licenciado, muy amable. Bendiciones. Adiós, Muchas gracias. gracias a todos.